Aquí, Evan Mercer, grabando esto porque alguien debería saberlo. Si encuentras este archivo, quiero que me digas algo. ¿Cuánto tiempo crees que tardarías en cavar tu propia tumba? No con pala, sino con hormigón, acero y tuberías de ventilación. Porque yo pasé 3 años haciéndolo. Lo llamé Proyecto Red Flag, un búnker de 4 niveles bajo la granja de mi abuelo en Missouri. Redundancia triple en todo. Agua, aire, energía. Calcule la capacidad de carga estructural para resistir hasta un sismo de magnitud 7. Tenía latas de comida apiladas hasta el techo, cientos de galones de diésel, un arsenal completo. Y ahora estoy aquí, respirando aire reciclado, escuchando pasos arrastrarse sobre mi cabeza. Cientos de pasos, tal vez miles. No sé cuánto tiempo puedo mantenerme en silencio, pero antes de que esto termine, necesito contar cómo llegué aquí, porque tengo la sensación de que nadie más lo hará. El túnel lateral está bloqueado. Puedo ver el polvo cayendo del marco cada vez que algo pesado golpea arriba. Mara está respirando demasiado rápido detrás de mí. Caleb tiene la boca abierta, los ojos fijos en el techo de concreto como si pudiera ver a través de él. Y yo estoy sosteniendo una llave de tuercas con las manos tan apretadas que mis nudillos están blancos. Hace 2 minutos algo empezó a rascar la escotilla de emergencia del nivel 2. No es un sonido fuerte, pero es constante, como uñas contra metal. 1, después 10. Después lo que suena como 20 manos, tratando de abrir algo que no entienden cómo funciona. La escotilla aguantará. Eso me repito. Calculé la resistencia. Acero al carbono de 3 pulgadas, sellado con pernos hidráulicos. Pero cada rasguño me recuerda que afuera ya no hay reglas. Y que adentro, el aire huele a sudor y miedo rancio. El generador principal se apagó hace 1 hora. Tuve que hacerlo. El ruido los estaba atrayendo. Ahora solo tenemos luces de emergencia. Esas que parpadean cada 5 segundos y proyectan sombras que parecen moverse solas. Mara dejó de respirar rápido. Ahora está conteniendo el aliento cada vez que escucha algo nuevo. Caleb no ha hablado desde que los vimos congregarse. Solo mira el monitor muerto de las cámaras de seguridad como si esperara que volvieras a encenderse y le mostrara que todo esto es una falla técnica. Yo debería estar calmándolos, diciéndoles que esto es lo que planeé, que el búnker fue diseñado precisamente para esto. Pero la verdad es que siento el peso del concreto sobre mi cabeza de una forma que nunca sentí antes, como si los 3 metros de tierra y roca fueran una losa funeraria. Y afuera, esos pasos siguen arrastrándose, no se detienen, solo caminan en círculos lentos, esperando. Deben estar preguntándose cómo mierda terminé aquí. Cómo un ingeniero con un refugio de lujo y provisiones para 5 años acabó atrapado bajo tierra con 2 extraños, escuchando a una horda caminar sobre su techo. Bueno, para entender eso tengo que regresar. No mucho, solo 12 horas. Pero en este nuevo mundo, 12 horas es toda una vida. Antes de que Mara y Caleb llegaran. Antes de que los hermanos Fenn decidieran que mi granja era un buen lugar para saquear. Antes de que el rebaño, así es como los llamo ahora, porque infectados suena demasiado clínico y zombies suena a película barata. Antes de que el rebaño convirtiera mi santuario en una prisión. Tengo que volver al momento en que todavía creía que el hormigón podía protegerme de todo. Hace 12 horas estaba en la sala de control del nivel 1, revisando los monitores como cada mañana desde que esto comenzó. 6 pantallas mostrando cada ángulo de la propiedad. La casa principal, el granero, el camino de acceso, los límites del bosque. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Eso debería haberme alertado. Pero en ese momento, el silencio era bueno. Significaba que nadie sabía que yo estaba aquí. Había visto pasar algunos errantes por el camino durante la semana, siempre solos o en grupos, pequeños, moviéndose sin rumbo, siguiendo algún instinto que ya no podía comprender. Los observaba con la misma curiosidad clínica con la que solía revisar fallas estructurales en edificios. Eran un problema, sí, pero un problema que podía predecir, o eso creía, hasta que vi movimiento en la cámara de la cocina. No fue un errante arrastrando los pies, fue rápido, deliberado, humano. Y fue entonces cuando supe que mi ecuación perfecta acababa de cambiar todas sus variables. Agarré el rifle, un Ruger 10-22 con supresor casero que había ensamblado 2 años antes, cuando todavía pensaba que preparacionista era solo un hobby excéntrico. Las manos no me temblaban. Eso me sorprendió. Había pasado tanto tiempo visualizando este escenario, corriendo simulacros mentales, que cuando finalmente llegó, mi cuerpo simplemente ejecutó el protocolo. Cargador de 25 rondas, seguro desactivado. Subí las escaleras del búnker hacia la puerta de acceso oculta en el sótano de la casa. Cada escalón de metal resonaba bajo mis botas, un sonido que nunca me había molestado hasta ese momento. Ahora cada ruido era una traición.
La puerta del sótano estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada, siempre. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas, proyectando líneas delgadas en el polvo suspendido. Y entonces lo escuché, un arrastrar irregular, algo pesado siendo empujado, y voces, no gritos, voces humanas hablando en murmullos. Eso era peor que cualquier gemido. Me quedé, paralizado en el último escalón. Los murmullos venían de la cocina, justo encima de mí. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Frustración, búsqueda. Estaban abriendo cajones, tirando cosas al suelo. Mi primer pensamiento fue irracional. Ojalá hubiera limpiado antes de bajar al búnker, como si el desorden fuera el problema. El segundo pensamiento fue más útil. Averiguar cuántos eran. Me asomé por la puerta del sótano. La cocina estaba destrozada. Alguien había volcado la mesa. Las sillas estaban desparramadas y 3 figuras se movían entre los escombros. No eran errantes. Los errantes no buscan comida en alacenas. Estos eran saqueadores. 2 hombres y una mujer, flacos, sucios, con ropa que alguna vez había sido de trabajo pero ahora estaba rasgada y manchada de mugre y algo más oscuro. Uno de ellos, el más grande, llevaba una palanca. El otro tenía un cuchillo de caza en el cinturón. La mujer estaba revisando mi despensa con una bolsa de lona abierta. Calculé las opciones. 3 contra 1. Armados pero no con armas de fuego. Al menos no visibles. Podía retroceder, sellar el búnker y esperar a que se fueran. Eso sería lo racional. Pero si encontraban la entrada, si decidían quedarse, mi ventaja se evaporaría. Y algo en mí, algo primitivo y territorial, se resistía a dejar que extraños profanaran lo que había construido. Subí el último escalón. El supresor funcionó mejor de lo que esperaba. 3 disparos. 3 sonidos secos y apagados, casi suaves, como golpear una almohada. El hombre de la palanca cayó primero, su rodilla reventó y gritó antes de que el segundo disparo lo silenciara. La mujer giró, abrió la boca y la tercera bala resolvió eso. El último hombre, el del cuchillo, se quedó congelado. Me miró. Yo le devolví la mirada. Y entonces se dio la vuelta y corrió hacia la puerta trasera. No lo perseguí. Dejé que se fuera. Ese fue mi primer error. El olor llegó después, no inmediatamente. Primero fue el silencio, un silencio denso y pesado que llenó la cocina como agua estancada. Y entonces el olor, sangre sí, pero también algo más, orina, heces. Los cuerpos sueltan todo cuando mueren. Nadie te dice eso en las películas. Nadie menciona que el olor se te pega en la garganta como una película grasosa. Me agaché junto al hombre de la palanca. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, mirando hacia un punto inexistente en el techo. Había una foto en su bolsillo, una niña pequeña con trenzas. No la saqué, no quería saber. Me incorporé y sentí mis piernas temblar por primera vez. No de miedo, de adrenalina agotándose. Mi respiración era irregular, entrecortada, como si acabara de correr 1 kilómetro. Las manos sí temblaban ahora. El rifle parecía más pesado, y en algún lugar de mi cabeza, una vocecita comenzó a susurrar algo que no quería escuchar. Acabas de matar a 2 personas, no infectados, personas. Arrastré los cuerpos afuera. Eso llevó 1 hora, no porque fueran pesados, aunque lo eran, sino porque cada pocos minutos tenía que detenerme y controlar el impulso de vomitar. Los dejé en el porche trasero, ocultos bajo una lona. No podía enterrarlos. No tenía tiempo, no tenía energía y francamente no tenía la capacidad emocional de cavar tumbas para personas cuyos nombres nunca conocería. Cuando terminé, mis manos estaban manchadas de rojo oscuro. No era solo sangre, era tierra mezclada con sangre. Me lavé en el fregadero de la cocina, frotando y frotando hasta que el agua salió clara, pero la sensación no se fue. Mis palmas todavía se sentían pegajosas, como si algo invisible se hubiera quedado adherido a mi piel. Me miré en el reflejo del vidrio de la ventana. Había una mancha en mi mejilla. No sangre, mugre, polvo. Pero en ese momento me pareció otra cosa, una marca. Y entonces escuché el gemido. Venía del bosque, bajo, gutural, como aire escapando de una tubería rota. Me asomé por la ventana. Había uno en el límite del claro, un errante. Varón, tal vez 40 años, con un overol de trabajo, desgarrado. Se movía con ese caminar característico, arrastrando un pie detrás del otro, la cabeza inclinada en un ángulo extraño. No me había visto todavía. Estaba siguiendo algo más, un rastro, y entonces comprendí. El hombre que escapó había sangrado, había dejado un rastro desde mi casa hasta el bosque, y este errante lo estaba siguiendo, lo que significaba que pronto habría más. Uno siempre atrae a otro. Ese es su patrón, un sonido, un olor, un movimiento, y se congregan como células de un
organismo más grande. No cazan, se acumulan. Agarré el rifle de nuevo. El errante estaba a 100 metros. Un disparo fácil, pero disparar significaba ruido, y ruido significaba más. Así que esperé, y observé, y sentí cómo el control que había construido tan cuidadosamente comenzaba a resquebrajarse en los bordes. El errante desapareció entre los árboles. Esperé 5 minutos, 10, nada. Cerré la puerta trasera con seguro. Arrastré un mueble pesado contra ella. Hice lo mismo con la puerta principal. Luego bajé al sótano y sellé la entrada del búnker. 4 pernos de acero deslizándose en su lugar con un chasquido satisfactorio. El sistema de ventilación se activó automáticamente. Aire fresco bombeado desde las tuberías externas, filtrado 3 veces antes de entrar. Me senté frente a los monitores y los revisé uno por uno. Nada en el camino de acceso, nada en el granero. El bosque estaba quieto. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Había matado a 2 personas esa mañana. Había dejado sus cuerpos afuera como carnada involuntaria, y en algún lugar del bosque un hombre herido estaba sangrando, dejando un rastro que cualquier cosa podía seguir. Mi santuario ya no era seguro. Nunca lo había sido realmente. Solo había tardado 12 horas en darme cuenta. Pasé las siguientes 3 horas revisando el inventario. Comida, suficiente para 6 meses si racionaba. Agua, el pozo profundo seguía funcionando. Energía, los paneles solares y el generador de diésel MPNM daban redundancia. Armas, el Ruger, una escopeta Mossberg, una pistola Glock 19. Munición, 2000 rondas de 22, 500 de 12 Gauge, 300 de 9 mm. Medicinas, antibióticos, analgésicos, material de primeros auxilios. En papel estaba preparado para el apocalipsis. En la realidad había matado a 2 personas y me sentía más vulnerable que nunca. Me serví un vaso de whisky, un Maker's Mark que había estado guardando para una ocasión especial. Supuse que el fin del mundo calificaba. El Baisen Pelotatois líquido quemó al bajar, pero el calor fue reconfortante. Me senté en la silla de la sala de control y observé los monitores. Uno mostraba el porche trasero. Podía ver el bulto de la lona. Las moscas ya habían llegado, pequeñas manchas negras revoloteando. A las 3 de la tarde, el hombre que había dejado escapar regresó. Lo vi en el monitor del camino de acceso. Cojeaba sosteniendo su costado con una mano ensangrentada. Pero no estaba solo. Había 2 más con él. Hombres grandes con ropa de caza y rifles al hombro. Uno de ellos llevaba un walkie-talkie. Se detuvieron frente a la casa. El herido señaló hacia mi puerta principal. Los otros asintieron. Y entonces uno de ellos, el más corpulento, levantó la vista hacia una de mis cámaras. Me miró directamente y sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Fue la sonrisa de alguien que acaba de encontrar algo valioso. Levantó el walkie-talkie y habló. No pude escuchar las palabras, pero el mensaje era claro. Habían llamado refuerzos y sabían exactamente dónde estaba. Me levanté de la silla. El whisky todavía quemaba en mi estómago. Revisé el seguro de la Glock y esperé, porque eso era lo único que podía hacer. Esperar y ver cuánto tiempo aguantarían mis cerraduras contra hombres que sabían lo que buscaban. No atacaron de inmediato. Eso fue lo más perturbador. Se quedaron afuera durante 1 hora, caminando alrededor de la casa, probando puertas, mirando ventanas. Uno de ellos encontró el cobertizo de herramientas. Escuché el sonido de metal contra metal. Estaban armándose. Barras de hierro, tal vez un hacha. El herido se sentó en el porche delantero, presionando su costado con lo que parecía una camisa improvisada como vendaje. Los otros 2 desaparecieron del campo de visión de las cámaras. Eso me puso más nervioso que verlos. Al menos cuando podía observarlos, sabía dónde estaban. Ahora podían estar en cualquier parte. Revisé el perímetro del búnker mentalmente. 4 entradas posibles. La principal en el sótano, sellada. La escotilla de emergencia del nivel 2 enterrada bajo 1 metro de tierra y camuflada. El túnel de ventilación demasiado estrecho para un humano. Y el túnel de escape lateral que salía a 200 metros en el campo de maíz. Ese era mi as bajo la manga. Si las cosas se ponían feas, siempre podía desaparecer. Pero significaba abandonar todo lo que había construido. Entonces escuché el primer golpe. Un impacto metálico y seco contra la puerta trasera. 1, 2, 3. Pausado y deliberado. No estaban tratando de derribarla todavía. Estaban probando, midiendo la resistencia, evaluando cuánto esfuerzo necesitarían. Encendí el monitor de audio. Voces amortiguadas filtrándose a través de las paredes. Está adentro. Vio a Travis. Tiene que tener comida. Mira esto, acero reforzado. No va a ser fácil. Y entonces una voz más fuerte, más áspera.
No tiene que ser fácil, Kenny. Solo tiene que valer la pena. Y apuesto a que este cabrón tiene un arsenal ahí abajo. Risas, graves y roncas. El tipo de risa que escuchas en bares de mala muerte justo antes de que empiece una pelea. Me recosté en la silla. Las luces de emergencia parpadeaban suavemente. Y por primera vez desde que construí este lugar, me pregunté si había cometido un error. Si en lugar de crear un refugio, había construido una tumba de alta tecnología con mi nombre en la puerta. Los golpes se detuvieron al anochecer. No porque se rindieran, porque algo más captó su atención. Escuché gritos, no de dolor, sino de advertencia. ¡Atrás! ¡Atrás, mierda! Cambié a la cámara del porche delantero. Había 3 errantes en el camino de acceso. No, 5, moviéndose con ese andar lento y constante hacia la casa. Los saqueadores retrocedieron. Uno de ellos, el corpulento, levantó su rifle y disparó. El estampido resonó claramente incluso a través de las paredes del búnker. El errante más cercano cayó, un agujero oscuro floreciendo en su pecho. Pero el disparo hizo algo más, atrajo más. Puedo ver el momento exacto en el monitor cuando se dieron cuenta, la forma en que sus cabezas giraron hacia el bosque, hacia el camino, hacia todas partes, porque los gemidos empezaron a multiplicarse. 1 se convirtió en 10, 10 se convirtieron en lo que sonaba como 100. Y el saqueador corpulento, el que había sonreído a mi cámara, dejó de sonreír, gritó algo a los otros y corrieron, hacia el granero, hacia cualquier lugar que no fuera la casa. Los errantes lo siguieron, pero algunos se quedaron, arrastrándose hacia el porche, hacia mi puerta. Los observé acercarse. 6, 8, 12. Se congregaban en el porche como polillas atraídas por una luz. No golpeaban la puerta, solo presionaban sus cuerpos contra ella, empujando sin coordinación, sin propósito aparente más que el impulso de moverse hacia adelante. Sus gemidos creaban un ruido colectivo, bajo, gutural, constante, como el zumbido de una colmena. El sonido se filtraba a través de las paredes, a través del suelo, hasta el búnker. Y me di cuenta de algo perturbador. El búnker no estaba diseñado para ser silencioso desde afuera. Estaba diseñado para ser seguro. Pero cada sistema que había instalado, cada generador, cada ventilador, cada bomba, generaba vibración. Y la vibración generaba sonido. Sonido que viajaba a través de la tierra. Los errantes no sabían que yo estaba aquí, pero mi refugio estaba transmitiéndoles una señal que no podían ignorar. Era como tocar un tambor subterráneo, y ellos estaban respondiendo. Apagué el generador. El búnker se sumió en la oscuridad casi total. Solo las luces de emergencia quedaron encendidas, alimentadas por baterías. El zumbido constante del aire acondicionado se detuvo. El silencio fue inmediato y opresivo. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, y muy tenue, el arrastrar de pies sobre mi cabeza. Me quedé inmóvil durante 10 minutos, 20. El arrastrar no se detuvo, pero tampoco aumentó. Se mantuvo constante. Eso era bueno. Significaba que no. Estaba atrayendo más, pero también significaba que los que ya estaban aquí no se irían. Me moví hacia el nivel 2, donde tenía un pequeño dormitorio y más suministros. Cada paso que daba sonaba demasiado fuerte en el silencio. El metal de las escaleras crujía bajo mi peso. Me detuve cada pocos escalones, conteniendo la respiración, esperando escuchar algún cambio en el patrón de arriba. Nada, solo el mismo arrastrar. El mismo gemido bajo. Llegué al dormitorio y me senté en el catre. El colchón era delgado y duro. Las paredes eran de hormigón desnudo. No había ventanas. No había luz natural. Era como estar en una celda. Y en ese momento por primera vez sentí claustrofobia. El reloj en la pared marcaba las 9:47 p.m. Había estado despierto durante 18 horas, pero no tenía sueño. La adrenalina todavía circulaba por mis venas como electricidad. Cerré los ojos e intenté visualizar el plano del búnker. 4 niveles. El nivel 1, sala de control, cocina pequeña, baño. El nivel 2, dormitorio, almacén de comida. El nivel 3, armería, taller. El nivel 4, almacenamiento de agua y sistemas de filtración. Todo conectado por escaleras de metal. Todo sellado, todo seguro. Pero la seguridad ahora se sentía como una jaula. Abrí los ojos. Las luces de emergencia proyectaban sombras alargadas en las paredes, y entonces escuché algo nuevo. No venía de arriba, venía de abajo. Un golpe metálico, leve pero inconfundible, como si algo hubiera chocado contra una tubería. Me levanté del catre, agarré la Glock, bajé al nivel 3. El taller estaba vacío, herramientas colgadas en sus lugares, la mesa de trabajo limpia, todo en orden. El golpe sonó de nuevo, más fuerte. Venía del nivel 4. Del sistema de filtración. Bajé lentamente.
El nivel 4 era el más profundo, 6 metros bajo tierra. El techo era más bajo aquí. Tenía que agacharme ligeramente para no golpearme la cabeza con las tuberías expuestas. El sistema de filtración ocupaba la mitad del espacio. Grandes, tanques cilíndricos de acero inoxidable conectados por tuberías de PVC. El sonido del agua fluyendo era constante, un murmullo suave y reconfortante, pero el golpe metálico cortaba a través de él. Venía de la esquina más alejada, donde estaba la válvula de drenaje de emergencia. Me acerqué. La válvula estaba intacta, pero algo golpeaba la tubería desde afuera, algo en el suelo. Presioné mi oído contra la pared de hormigón. El sonido era más claro ahora. No era al azar, era rítmico. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Alguien estaba golpeando la tubería de drenaje que salía al exterior. Los saqueadores habían encontrado mi punto débil y estaban enviándome un mensaje. Sabían exactamente dónde estaba y no tenían intención de irse. Subí de regreso al nivel 1. Revisé los monitores. La mayoría de los errantes del porche se habían dispersado, pero 5 permanecían, presionados contra la puerta como sonámbulos. El granero estaba oscuro. No había señales de los saqueadores en ninguna cámara, pero el golpeo en la tubería continuaba. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Era psicológico. Querían que supiera que estaban ahí, que habían estudiado mi propiedad, que habían encontrado las vulnerabilidades. Me serví otro whisky. Las manos todavía me temblaban ligeramente, no de miedo, de ira. Había pasado 3 años construyendo este lugar, 3 años calculando cada detalle, cada contingencia, y en menos de 24 horas todo se estaba desmoronando. No por los errantes. Ellos eran predecibles. Eran un problema que podía resolver con paciencia y sigilo. Pero los humanos eran la variable que nunca pude controlar. Y ahora estaban aquí, golpeando mi puerta, golpeando mis tuberías, esperando. El golpeo se detuvo a medianoche. El silencio que siguió fue peor. Al menos cuando golpeaban sabía dónde estaban. Ahora podían estar en cualquier parte. Me quedé despierto, observando los monitores, el rifle cruzado sobre mi regazo. Las luces de emergencia parpadeaban cada pocos minutos. Cada parpadeo me sobresaltaba. Mis párpados se sentían pesados. La fatiga presionaba contra mi cráneo como un peso físico, pero no podía dormir. No me atrevía, porque en cuanto cerrara los ojos, ellos harían su movimiento. Estaba seguro de eso. A las 2:17 am vi movimiento en el monitor del granero. Una luz, una linterna moviéndose entre las vigas. Los saqueadores habían establecido un campamento. Eso significaba que planeaban quedarse, y eso significaba que eventualmente probarían algo más que golpear tuberías. Revisé mi munición de nuevo. Hice los cálculos. 3 saqueadores. Tal vez más si habían llamado refuerzos. 5 errantes afuera, más en el bosque. Si esto se convertía en un tiroteo podía ganar, pero ganar significaba ruido. Y ruido significaba que cada errante en un radio de kilómetros vendría aquí. La ecuación era simple y aterradora. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. Las cámaras externas mostraban luz gris filtrándose entre los árboles. Los errantes del porche seguían allí. Ahora eran 7. 2 nuevos se habían unido durante la noche. No dormían, no descansaban, solo existían. La linterna en el granero se apagó. Esperé. 5 minutos, 10, y entonces los vi. 3 figuras saliendo del granero. Los saqueadores. Se movieron hacia la casa, pero esta vez no con el descuido de antes. Se movían como soldados, cubriendo ángulos, comunicándose con gestos. Uno de ellos llevaba algo pesado, un mazo. El corpulento tenía el rifle al hombro. El tercero, más delgado, llevaba una mochila grande. Se detuvieron a 20 metros de la casa. El corpulento levantó la vista hacia mi cámara y habló. Su voz fue amplificada por algo, un megáfono tal vez. Sé que estás allá abajo, amigo, y sé que tienes comida, agua, armas. No queremos problemas, solo queremos compartir. Sal y hablamos como gente civilizada. Compartir. La palabra me hizo reír. Una risa seca y sin humor que raspó mi garganta, porque sabía exactamente qué significaba compartir para gente así. No respondí. No tenía nada que ganar hablando con ellos. El corpulento esperó 1 minuto, 2, y entonces asintió al hombre del mazo. Lo que sucedió después fue metódico. El hombre del mazo se acercó a la puerta trasera. Los errantes reaccionaron inmediatamente, moviéndose hacia él con ese caminar torpe. Pero el hombre delgado se adelantó. Tenía algo en la mano, un cuchillo largo, y sin dudar lo hundió en el cráneo del errante más cercano. Un movimiento eficiente, practicado. Errante se desplomó. Los otros siguieron avanzando, pero el delgado los fue eliminando uno por uno.
5 cuerpos en el suelo en menos de 2 minutos. Y entonces el del mazo empezó a golpear la puerta. El sonido resonó a través de toda la estructura. Un estruendo metálico y rítmico que vibró en las paredes del búnker. 1, 2, 3. Cada golpe era una declaración. No se iban a ir. Y eventualmente mi puerta cedería. Porque por más acero reforzado que hubiera usado, ninguna cerradura es indestructible. Solo es cuestión de tiempo y paciencia. Y ellos claramente tenían ambas cosas. Bajé al nivel 3, la armería. Abrí el gabinete de municiones. La escopeta Mossberg estaba cargada. 12 Gouge, perdigones de calibre 0.0. A corta distancia podía atravesar una puerta o un cuerpo. La dejé en la mesa. Junto a ella, la Glock y 3 cargadores extra. El rifle Ruger, una caja de granadas de humo que había comprado en un excedente militar. Y algo que había construido yo mismo. Un pequeño dispositivo de mi época en construcción. Un detonador casero conectado a una lata de diésel. No era sofisticado, no era seguro, pero funcionaba. Lo había probado una vez, en un campo abandonado, solo para ver si mi teoría era correcta. La explosión había sido más grande de lo que esperaba. El calor había chamuscado mis cejas, y en ese momento había jurado nunca usarlo. Pero las promesas que te haces a ti mismo en tiempos de paz no significan nada cuando estás atrapado bajo tierra escuchando a alguien tratar de entrar. Revisé el detonador. La batería todavía tenía carga. El cableado estaba intacto. Lo guardé en una mochila junto con 2 latas de diésel, por si acaso. El golpeo se detuvo. Escuché voces amortiguadas, luego risas, y entonces un nuevo sonido, más agudo, más penetrante, una sierra eléctrica. La estaban usando en la puerta trasera. El metal chillaba bajo la fricción. Chispas probablemente volaban, y el maldito ruido reverberaba como una alarma. Cambié a los monitores. El camino de acceso ya no estaba vacío. Había figuras emergiendo del bosque. 6, 8, 12. Errantes atraídos por el sonido de la sierra. Se movían más rápido ahora, con esa urgencia torpe que mostraban cuando detectaban algo. Los saqueadores no se habían dado cuenta todavía. Estaban demasiado concentrados en la puerta. Y entonces el corpulento levantó la vista. Vi el momento exacto en que comprendió. Su rostro cambió. La confianza se evaporó. Gritó algo. La sierra se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. Los errantes estaban a 50 metros. 40. Los saqueadores retrocedieron levantando sus armas. El corpulento disparó. Una vez. 2 veces. 2 errantes cayeron. Pero el ruido solo atrajo más. Y de repente, el problema de los saqueadores se convirtió en mi problema, porque todos esos errantes se dirigían hacia mi casa. Los saqueadores corrieron hacia el granero. Los errantes los siguieron, pero no todos. Algunos, los más cercanos a la casa, se desviaron, atraídos por algo más. Tal vez el olor de los cuerpos que el delgado había matado. Tal vez las vibraciones del búnker. No lo sé, pero se quedaron, presionándose contra las paredes, arrastrándose alrededor del perímetro. Conté 20 en los monitores, luego 30. El número seguía creciendo. Cada gemido atraía más. Era como ver una bola de nieve rodar cuesta abajo, ganando masa con cada rotación. Me alejé de los monitores. El pánico empezaba a trepar por mi columna vertebral como algo vivo. Respiré profundo. Mantuve el aire en los pulmones hasta que me ardieron. Exhalé lentamente. Esto no era diferente de un problema de ingeniería. Solo necesitaba identificar las variables. Los saqueadores eran una amenaza activa. Los errantes eran una amenaza pasiva pero creciente. Mi búnker era seguro a corto plazo, pero a largo plazo, si la horda seguía creciendo, eventualmente el peso combinado sobre la estructura podría causar problemas, fisuras, colapsos menores. El hormigón es fuerte, pero no es infinito. Pasé la siguiente hora reforzando las entradas. La puerta principal del sótano ya estaba sellada, pero agregué barricadas adicionales. Estantes metálicos llenos de suministros apilados contra la puerta. Si alguien lograba romper el sello, tendría que mover 200 kilos de obstáculos antes de llegar a las escaleras. Hice lo mismo con la escotilla de emergencia del nivel 2. Soldé barras de refuerzo en un patrón de X. No era perfecto, pero cada segundo que les tomara entrar era un segundo más que tenía para prepararme. La puerta del túnel de escape era diferente. Esa no podía bloquearla. Era mi única salida real si las cosas se ponían imposibles. Revisé el mecanismo, un cilindro hidráulico que empujaba la puerta hacia afuera contra la tierra compactada. Lo probé. El cilindro silbó suavemente. La puerta se abrió 5 centímetros, suficiente para confirmar que funcionaba. La cerré de nuevo. El túnel medía 180 metros. Salía al campo de maíz oculto bajo una
rejilla de drenaje falsa, éramias bajo la manga, pero usarlo significaba abandonar todo, y todavía no estaba listo para eso. El ruido arriba cambió, ya no era solo arrastrar de pies, ahora era presión constante, como si decenas de cuerpos se apilaran contra las paredes. El sonido viajaba a través del hormigón, un murmullo sordo y constante. Los gemidos se habían sincronizado de alguna manera, no intencionalmente, solo porque había tantos que sus voces se fundían en una sola frecuencia, grave, penetrante, el tipo de sonido que no puedes ignorar porque vibra en tus huesos. Me senté en la sala de control. Las luces de emergencia proyectaban sombras que parecían moverse. Cerré los ojos. Intenté visualizar algo diferente. Mi oficina en Kansas City. Antes de todo esto. Escritorio limpio. Planos desplegados. El zumbido del aire acondicionado. Una vida donde los problemas tenían soluciones. Donde las ecuaciones cerraban perfectamente. Abrí los ojos. Las sombras seguían ahí. Y el murmullo también. No había escape mental. Solo la realidad de estar enterrado vivo mientras el mundo se pudría encima de mí. A las 4 de la tarde algo cambió. Los monitores mostraron movimiento en el granero. Los saqueadores salieron. Pero algo estaba mal. Solo había dos. El corpulento y el delgado. El tercero, el del mazo, no estaba con ellos. Se movían rápido, demasiado rápido, como si huyeran. Y entonces vi por qué. La puerta del granero se abrió de golpe. Errantes salieron en tropel. Docenas. Habían quedado atrapados ahí dentro, y ahora estaban liberados. Los dos saqueadores corrieron hacia el camino de acceso. El delgado tropezó. El corpulento no se detuvo. No miró atrás. Solo corrió. El delgado se levantó, pero los errantes ya estaban encima de él. Lo que pasó después fue rápido y brutal. Lo jalaron hacia abajo. Sus gritos duraron tal vez 5 segundos, y entonces se cortaron. El corpulento desapareció entre los árboles. Los errantes del granero se dispersaron. Algunos lo siguieron, pero la mayoría se quedó, vagando por el claro, hacia mi casa, siempre hacia mi casa. El número en los monitores ahora superaba 50 y seguía creciendo. Apagué los monitores, no podía seguir mirando. Cada nuevo errante que aparecía era como una sentencia añadida a mi condena. Me moví al nivel 2, el dormitorio. Me acosté en el catre. El colchón crujió bajo mi peso. Miré el techo, hormigón desnudo, gris uniforme. Conté las grietas, 3 pequeñas, fracturas capilares de cuando el onis concreto se curó, inofensivas, pero mi cerebro empezó a imaginar nuevas grietas, más grandes, extendiéndose como telarañas. El peso de 50 cuerpos, 100, 200. ¿Cuánto podía soportar la estructura antes de que algo se diera? Había calculado la capacidad de carga, sabía los números, pero los números asumen distribución uniforme del peso. Los errantes no se distribuían uniformemente. Se acumulaban en áreas específicas, sobre la puerta del sótano, sobre las ventanas, puntos de estrés, concentrado. Cerré los ojos, intenté dormir, pero mi cerebro seguía calculando, sumando peso, restando resistencia, y la ecuación no cerraba bien. Me desperté con un sobresalto. No sabía cuánto tiempo había dormido, minutos, tal vez 1 hora. El reloj decía 7:23 p.m. Estaba oscuro afuera. Las cámaras con visión nocturna mostraban figuras en tonos verdes fantasmales, moviéndose, siempre moviéndose. Conté los que podía ver, 72, pero eso era solo en el rango de las cámaras. Podían ser el Ision Tachentale, doble en las áreas ciegas. Podían ser cientos. Mi boca estaba seca. Fui a la cocina del nivel 1. Abrí una botella de agua. El líquido sabía a plástico, a miedo. Me obligué a beber la mitad. Necesitaba mantenerme hidratado, mantenerme funcional. Porque si perdía la cabeza aquí abajo, si dejaba que el pánico tomara control, estaba muerto. Abrí una lata de atún. Comí directamente del envase. No tenía hambre, pero el cuerpo necesitaba combustible. Mecánicamente metí cucharadas de pescado grasoso en mi boca. Masticaba sin saborear, tragaba sin pensar. Y todo el tiempo el murmullo de arriba continuaba, constante, interminable. Entonces escuché golpes en la puerta del sótano, diferentes a antes, no metálicos, orgánicos, como puños contra madera, pero no coordinados, aleatorios. Los errantes habían encontrado la entrada. Estaban presionando, empujando, probando la resistencia sin comprenderla realmente. Subí las escaleras hasta el descanso. La puerta estaba intacta. Los pernos aguantaban, pero podía sentir la vibración con cada golpe. Pum, 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 sin ritmo, sin patrón, solo fuerza bruta aplicada una y otra vez. Presioné mi mano contra el metal. Estaba frío, sólido, pero cada impacto se transmitía a través de mis dedos como pulsos eléctricos.
Me alejé. Las barricadas que había apilado se veían inadecuadas de repente. Estantes de metal y cajas de suministros, que eran contra una horda. Bajé de regreso. El murmullo había cambiado de tono, más agudo, más urgente, como si supieran que había algo vivo debajo de ellos, como si pudieran olerme a través del hormigón. La noche fue la más larga de mi vida. Me quedé en la sala de control, observando los monitores. Los números seguían subiendo. 90, 110. Dejé de contar después de 120. No importaba, ya eran demasiados. El búnker se sentía más pequeño con cada hora que pasaba. Las paredes parecían cerrarse. El aire, aunque filtrado, se sentía pesado, espeso, como respirar a través de una manta húmeda. Revisé los niveles de CO2, normales, pero mi cuerpo no lo creía. Mis pulmones querían más aire, querían aire fresco, aire de afuera, aire que no había sido reciclado 1000 veces. Me paré, caminé en círculos, 10 pasos en una dirección, giro, 10 pasos en la otra. La sala de control medía 4 metros por 3. Había calculado que era suficiente espacio. Ahora se sentía como una celda, como una caja, como un ataúd con luces de emergencia. Me detuve, respiré. 1, 2, 3. Mantuve el ritmo. Controlé el pánico, porque perder el control aquí significaba la muerte, y todavía no estaba listo para morir. A las 3 de la mañana los golpes en la puerta del sótano se detuvieron. El silencio fue peor. Al menos cuando golpeaban sabía qué estaban haciendo. Ahora podían estar en cualquier parte, haciendo cualquier cosa. Me forcé a revisar los monitores. La mayoría de los errantes estaban quietos. No dormían, solo existían, parados en el claro, balanceándose ligeramente, como árboles en una brisa inexistente. Algunos todavía se movían, arrastrándose sin rumbo, chocando contra otros, rebotando, continuando. No había inteligencia ahí, solo impulso, instinto corrupto, pero la cantidad los hacía peligrosos. Un errante es un problema menor. 100 errantes son un evento de extinción local. Y yo estaba en el centro de ese evento, enterrado, atrapado, esperando que el hormigón aguantara, esperando que eventualmente se fueran. Pero ¿y si no se iban? ¿Y si este era ahora su territorio, su nuevo hogar? La pregunta me carcomió el resto de la noche, sin respuesta, sin solución. Solo la realidad de que había construido la trampa perfecta, y yo era el que estaba atrapado. El amanecer trajo un nuevo problema. Escuché un motor, lejano al principio, luego más cercano. Revisé el monitor del camino de acceso. Una camioneta, pick-up roja, oxidada, con tablones clavados en las ventanas como armadura improvisada. Se detuvo en el límite del claro. Los errantes reaccionaron inmediatamente. Volvieron hacia el sonido. Empezaron a moverse. La puerta de la camioneta se abrió. Salieron 2 personas. No, espera. 3. Una mujer, un adolescente y alguien más pequeño. ¿Un niño? No podía verlo bien desde el ángulo de la cámara. La mujer tenía un rifle. El adolescente un bate de béisbol. Se movieron rápido. Hacia la casa. Hacia mi casa. Los errantes los siguieron, pero los supervivientes eran más rápidos. Llegaron al porche. La mujer golpeó la puerta. Gritó algo. No podía escucharlo claramente, pero el tono era desesperado. Ayuda, refugio, las palabras universales del apocalipsis. Y yo tenía que decidir, dejarlos morir, o romper mi aislamiento y arriesgar todo lo que había construido. Me quedé paralizado, mirando el monitor. La mujer golpeaba la puerta con la culata del rifle. El adolescente miraba hacia atrás. Los errantes estaban a 20 metros. 15, 10. La mujer gritó de nuevo, y esta vez pude leer sus labios. Por favor, una palabra. 2 sílabas, pero cargada con todo el peso del mundo muriendo. Tomé la decisión sin pensar. Agarré el rifle, subí las escaleras, quité los pernos. Los estantes barricada crujieron cuando los aparté. La puerta del sótano se abrió. Subí los escalones hacia la casa. La puerta trasera, la que los saqueadores habían dañado pero no destruido. La abrí, grité. ¡Aquí! ¡Por aquí! La mujer giró, me vio, corrió. El adolescente la siguió. Y detrás de él, el niño. No era un niño, era una niña, tal vez 12 años, con el cabello sucio y ojos enormes. Entraron en tropel. Yo cerré la puerta. Arrastré una mesa contra ella. No aguantaría mucho, pero tal vez lo suficiente. Les hice señas hacia el sótano. Bajamos. Sellé la puerta detrás de nosotros. Los pernos se deslizaron en su lugar con ese chasquido satisfactorio. Y nos quedamos ahí. 4 extraños, en mi búnker, respirando pesadamente, mirándose unos a otros.
y afuera los errantes golpeaban la puerta trasera. El sonido resonaba a través de las paredes, como tambores de guerra, como el latido de corazón de algo muerto que se negaba a morir. La mujer habló primero. Gracias, Dios, gracias. Pensé que... Se detuvo, tragó. Su voz era ronca, probablemente de gritar, de deshidratación. Le pasé una botella de agua. Bebió la mitad sin detenerse. El adolescente, un chico de tal vez 16 años con barba incipiente y cara sucia, se dejó caer contra la pared. La niña se aferró a la pierna de la mujer. No hablaba, solo miraba. Ojos grandes y vacíos, ojos que habían visto demasiado. Yo me quedé en la escalera, rifle todavía en las manos, no apuntándoles, pero tampoco guardándolo, porque todavía no sabía si había tomado la decisión correcta, si ayudarlos o si acababa de introducir 3 nuevos problemas en mi refugio. La mujer se limpió la boca. Soy Mara, enfermera. Era enfermera. Este es Caleb, y ella es Sophie. La niña no reaccionó a su nombre, solo siguió mirando. Yo asentí. Evan, esto es mi búnker, y ahora también es el de ustedes, al menos hasta que sea seguro salir. Si es que alguna vez es seguro. No dije esa parte, pero todos la pensamos. Podía verlo en sus ojos. Les mostré el búnker, los 4 niveles, el almacén de comida, los baños, el sistema de agua. Mara escuchó todo con atención profesional, haciendo preguntas prácticas. ¿Cuánta agua? ¿Cuánta comida? ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos? Respondí honestamente. 6 meses de provisiones, tal vez más si racionábamos. El agua del pozo profundo era prácticamente ilimitada mientras el sistema de filtración funcionara. Caleb exploró con la curiosidad nerviosa de un adolescente tocando todo, preguntando cómo funcionaba cada cosa. Sophie no habló, no exploró. Solo se sentó en un rincón del nivel 2 abrazando sus rodillas. Mara me miró, movió los labios sin sonido. Trauma, asentí. Había visto suficiente en las últimas 24 horas para entender trauma. Les asigné espacios para dormir. Mara y Sophie en el dormitorio del nivel 2. Caleb en un catre plegable en el nivel 3. Yo me quedaría en la sala de control. Alguien tenía que vigilar los monitores. Y de todos modos ya no podía dormir realmente. Solo cerrar los ojos y esperar a que el tiempo pasara. Mara resultó ser invaluable, no solo por sus habilidades médicas, aunque esas también eran útiles, sino porque mantenía la calma, una calma práctica y funcional que contrastaba con el pánico que yo sentía bullir bajo mi piel. Organizó los suministros médicos, revisó las fechas de caducidad, hizo una lista de lo que teníamos y lo que eventualmente necesitaríamos. Antibióticos, vendajes, analgésicos. Habló con una eficiencia clínica que me recordaba a mí mismo antes de todo esto, cuando los problemas eran solo números en una hoja, cuando la muerte era algo abstracto que le pasaba a otras personas. Caleb era diferente, nervioso, hablador, hacía preguntas constantes. ¿Por qué construiste esto? ¿Cuándo empezó todo? ¿Viste a alguien más? ¿Crees que el gobierno sigue ahí? Respondí lo que pude, ignoré lo que no podía, y cuando se volvió demasiado, simplemente le di tareas. Revisa el inventario del nivel 3, organiza las herramientas, manténlo ocupado, manténlo con propósito, porque el aburrimiento en un búnker es casi tan peligroso como la desesperación. Sophie no habló en todo el primer día, se sentó en su rincón, a veces comía cuando Mara le daba algo, a veces no, solo miraba la pared con esos ojos enormes y vacíos. Mara me dijo en voz baja que la encontró en un auto abandonado, sola, rodeada de sangre, los padres probablemente muertos. Tal vez infectados, tal vez algo peor. Sophie no había hablado desde entonces. 2 semanas, calculó Mara. 2 semanas de silencio. Yo no sabía qué decir. No era bueno con niños. Nunca lo había sido. Así que hice lo único que podía. Le di espacio, le di seguridad, y esperé que eso fuera suficiente. Pero cada vez que la veía sentada ahí, inmóvil como una estatua, algo se retorcía en mi pecho. Culpa, porque yo tenía este refugio, estas paredes, esta seguridad. Y ella había estado allá afuera, sola, rodeada de muerte, durante 2 semanas, 2 malditas semanas. La primera noche con ellos fue extraña. El búnker, que había sido mi dominio solitario, ahora estaba lleno de sonidos. Mara respirando profundo en el nivel 2, Caleb dando vueltas en su catre, el chirrido del metal, el murmullo de conversaciones susurradas, y afuera el constante arrastrar de los errantes. El número había bajado ligeramente, los monitores mostraban tal vez 80. Algunos se habían dispersado durante el día, pero 80 seguía siendo demasiados. 80 significaba que salir era suicidio. 80 significaba que estábamos atrapados. Revisé los suministros mentalmente. 4 personas en lugar de 1.
Los 6 meses se convertían en... Hice el cálculo. 4 meses. Tal vez 5 si éramos estrictos. Suficiente. Tenía que ser suficiente. Porque la alternativa era echarlos. Y no podía hacer eso. No después de haber abierto la puerta. No después de ver los ojos de Sophie. Cerré los míos. Intenté no pensar. Intenté solo existir. Como los errantes arriba. Sin pensamientos. Sin miedos. Solo ser. No funcionó. Nunca funcionaba. Al segundo día, Caleb encontró el detonador. Estaba explorando el nivel 3, rebuscando en mi taller y levantó la mochila que yo había preparado. «¿Qué es esto?», preguntó sacando el dispositivo. Mi corazón se detuvo. «Déjalo». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Caleb parpadeó. Retrocedió. Mara apareció en las escaleras, alertada por mi tono. «¿Qué pasa?». Señalé el detonador en las manos de Caleb. «Eso es una herramienta de emergencia, no es un juguete». Mara lo miró. Enfermera o no, reconoció algo peligroso cuando lo veía. ¿Qué tipo de herramienta? Dudé. Pero mentir en un espacio cerrado con 3 personas era estúpido. La verdad siempre sale. Explosivo improvisado, conectado a las latas de diésel en el cobertizo exterior. Si necesitamos crear una distracción o limpiar un área, es una última opción. Mara procesó eso. Asintió lentamente. Entiendo. Extendió la mano. Caleb le dio el detonador. Ella me lo pasó. Guárdalo en algún lugar seguro, lejos de Caleb y de Sophie. Su voz dejaba claro que no era una sugerencia, era una orden. Y yo la obedecí, porque tenía razón. El tercer día los errantes hicieron algo inesperado. Se organizaron, no conscientemente, pero de alguna forma el rebaño había formado un patrón. Los monitores mostraban grupos moviéndose en círculos alrededor de la casa, como una órbita lenta. Algunos se apartaban. Se adentraban en el bosque, pero siempre regresaban, como si este fuera ahora su territorio, su hogar. Mara lo observó conmigo en los monitores. «Son como hormigas», dijo en voz baja, «siguiendo feromonas. Solo que ellos siguen sonido, vibración, olor tal vez». Tenía sentido. La horda no era inteligente, pero tenía una inteligencia colectiva, un comportamiento emergente que surgía de cientos de impulsos individuales. Y ese comportamiento los mantenía aquí, sobre nosotros. «¿Cuánto tiempo crees que se quedarán?», preguntó Caleb. Estaba junto a nosotros, mirando los monitores con fascinación mórbida. Me encogí de hombros. «No lo sé. Días, semanas, hasta que algo más llame su atención». Mara frunció el ceño. «¿Y si nada lo hace?». No respondí, porque esa era la pregunta que me mantenía despierto por las noches. ¿Y si nunca se iban? ¿Y si este era nuestro nuevo mundo? Para siempre encerrados, para siempre enterrados, vivos, pero no viviendo. El cuarto día trajo lluvia. Podía escucharla a través de las tuberías de ventilación. Un tamborileo constante. Los monitores mostraban el claro convertido en lodo. Los errantes no parecían notarlo. Solo seguían moviéndose, empapados, arrastrando los pies en el barro, dejando surcos profundos. El porche trasero estaba cubierto de huellas, superposiciones de pisadas que formaban un patrón caótico, como arte abstracto hecho de muerte y descomposición. La lluvia era buena. Significaba que el sistema de recolección de agua del techo estaba funcionando. Los tanques del nivel 4 empezaron a llenarse. Agua fresca, limpia después de filtrarla. Mara lo notó cuando revisamos los niveles. «Al menos no moriremos de sed», dijo con una sonrisa torcida. Era su forma de humor, negro y pragmático. Yo lo apreciaba. Era mejor que el silencio, mejor que la desesperación. Caleb intentó hacer bromas también, pero las suyas eran forzadas, nerviosas, risas que sonaban más como tos. Sophie seguía sin hablar, pero una vez cuando pasé junto a ella, levantó la vista, solo por un segundo, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento, tal vez el comienzo de confianza, o tal vez solo estaba proyectando mis propios deseos. Al quinto día escuchamos explosiones en la distancia. 3, espaciadas por minutos, grandes, lo suficientemente fuertes para sentirse a través del suelo. Nos congelamos, los 4, mirando el techo como si pudiéramos ver a través del hormigón. «¿Militar?», preguntó Caleb con esperanza. Mara negó con la cabeza. «No lo creo. Demasiado irregular. Probablemente tanques de gas, o alguien como Evan con su propio plan desesperado». Me miró, no con acusación, solo con comprensión, porque ella también había pensado en ello, en detonar el diésel, en crear un infierno arriba, en comprar una oportunidad de escape. Revisé los monitores. Los errantes habían reaccionado a las explosiones. Grupos completos se habían desviado, moviéndose hacia el sonido. El claro se vació parcialmente. Tal vez quedaban 40,
30. Era la menor cantidad que había visto en días. Es nuestra oportunidad, dijo Caleb. Podríamos salir, llegar a la camioneta, irnos. Mara lo consideró. Me miró. ¿Qué piensas? Pensé en 30 errantes, en el espacio abierto entre el búnker y la camioneta, en 4 personas, 2 con armas, una niña traumatizada, un adolescente con más valor que experiencia. No, dije finalmente. Todavía no. 30 sigue siendo demasiados. Esperamos. Caleb lucía frustrado, pero no discutió, porque en el fondo sabía que tenía razón. 30 sigue siendo una sentencia de muerte. Al 6.º día, la comida empezó a saber igual. Latas de atún, latas de frijoles, latas de vegetales en salmuera. Todo tenía el mismo sabor metálico y sin vida. Mara racionó las porciones, 3 comidas al día, pequeñas pero suficientes. Caleb se quejaba pero comía todo. Sophie picoteaba. Mara tenía que animarla cada vez. Solo un bocado más, cariño. 1, más. Y Sophie obedecía, mecánicamente, sin placer, sin disgusto, solo cumplimiento. Yo comía sin saborear. El acto de masticar y tragar se había convertido en otra tarea, como revisar monitores, como contar errantes, funcional, necesario, vacío. Esa noche Caleb preguntó sobre mi vida antes. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Por qué construí el búnker? Hablé vagamente. Ingeniero estructural, proyectos comerciales, edificios de oficinas, puentes, cosas que requerían cálculos pero no imaginación. ¿Familia?, preguntó. Negué con la cabeza. Padres muertos, sin hermanos, sin esposa, solo yo. Caleb asintió, no preguntó más, pero vi la pregunta en sus ojos. ¿Cómo es estar tan solo? Y la respuesta era familiar, porque incluso ahora con 3 personas en mi búnker me sentía solo, rodeado pero aislado, porque ninguno de nosotros estaba realmente aquí. Todos estábamos en nuestras cabezas, lidiando con nuestros propios demonios, juntos pero separados, como los errantes arriba, cerca pero nunca, conectados. El 7.º día fue cuando Sofía habló. Estábamos en el nivel 2, Mara preparando raciones de comida, Caleb organizando suministros, yo revisando las tuberías de agua, y Sofía sentada en su rincón como siempre. De repente su voz, pequeña, frágil, apenas un susurro. Tengo sed. Nos congelamos, los 3. Mara fue la primera en reaccionar. Cruzó el espacio en 2 pasos, se arrodilló frente a Sofía. Por supuesto, cariño, aquí. Le pasó una botella de agua. Sofía bebió. Y luego, dijo, gracias. 2 palabras en 7 días, pero significaban todo. Mara tenía lágrimas en los ojos. Las limpió rápidamente. Caleb sonrió. Una sonrisa genuina. Yo solo asentí, pero algo en mi pecho se aflojó. Una tensión que ni siquiera sabía que estaba cargando. Sofía había hablado. 2 palabras, pero eran el primer indicio de que tal vez, solo tal vez, podíamos salir de esto sin perder completamente nuestra humanidad, sin convertirnos en versiones vivas de los errantes arriba, vacíos, sin alma, existiendo pero no viviendo. Esa noche Mara me buscó en la sala de control, se sentó en el piso junto a mi silla. No habló de inmediato, solo se quedó ahí, observando los monitores conmigo. Los errantes se habían reagrupado después de las explosiones, 60 ahora, tal vez 70. El claro estaba lleno de figuras moviéndose lentamente en la oscuridad. Las cámaras de visión nocturna los convertían en fantasmas verdes. Finalmente Mara habló. ¿Cuánto tiempo crees que podemos mantener esto? Su voz era tranquila, práctica, pero oía el peso debajo. No lo sé, respondí honestamente. Los suministros están bien, el agua está bien, pero psicológicamente me detuve. Ella asintió. Sí, psicológicamente es otra historia. Caleb está inquieto. Sophie está mejorando pero todavía frágil. ¿Y tú? Me miró. Tú no has dormido realmente desde que llegamos, ¿verdad? Negué con la cabeza. No puedo. Alguien tiene que vigilar. Todos tenemos que vigilar, dijo firmemente. Turnos. Yo tomo 1. Caleb toma 1. Tú duermes. O al menos lo intentas. Porque si te derrumbas, todos nos derrumbamos. Tenía razón. Lo sabía. Pero ceder control, incluso por unas horas, se sentía imposible. Esa noche intenté dormir. Me acosté en el catre del nivel 2. Cerré los ojos. Escuché a Mara en la sala de control. El suave clic del mouse. El crujido de la silla. Sonidos que decían que alguien más estaba vigilando. Alguien más mantenía la guardia. Debería haber sido reconfortante, pero mi cerebro no se apagaba. Cada ruido se amplificaba. El zumbido del sistema de filtración. El goteo lejano de una tubería. El murmullo de los errantes filtrándose a través del hormigón, y debajo de todo mi propio pulso, golpeando en mis oídos como un tambor. Tamp, tamp, tamp.
Me di vuelta. La almohada estaba húmeda de sudor. El aire se sentía denso. Respiré profundo. Mantuve el aire. Exhalé lentamente. 1, 2, 3. Repetí el proceso. Eventualmente algo parecido al sueño llegó. No era descanso. Era más como caer en un vacío oscuro donde el tiempo no tenía significado. Y cuando desperté, no me sentía mejor. Solo diferente. Más hueco. Al octavo día encontramos el primer problema real. Una fuga en el nivel 4. Pequeña. Solo unas gotas cayendo de una conexión de tubería. Pero en un sistema cerrado, incluso una fuga pequeña es un problema. Bajé con herramientas. Caleb me siguió. Quería aprender, dijo. Quería ser útil. Le enseñé cómo apretar la conexión, cómo verificar el sello. Trabajamos, en silencio. El sonido del agua cayendo había cesado. Problema resuelto. Pero mientras estábamos ahí abajo, en el nivel más profundo, rodeados de tanques y tuberías, sentí algo. Una presión. No física, psicológica. Como si las paredes se estuvieran acercando. Como si el techo estuviera descendiendo. Respiré profundo. Caleb me miró. ¿Estás bien? Asentí. Solo claustrofobia. A veces golpea. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que mi santuario perfecto se había convertido en una prisión perfecta. Y cada día que pasaba las barras se sentían más apretadas. Al noveno día los errantes hicieron algo nuevo. Empezaron a rascar las paredes de la casa. No golpear, rascar, como animales tratando de cavar. El sonido viajaba a través de la estructura. Agudo, persistente, penetrante, como uñas en una pizarra, pero amplificado, multiplicado por docenas de manos. Mara lo notó primero. ¿Qué están haciendo? Revisé los monitores. Grupos de errantes presionados contra las paredes exteriores, manos extendidas, rascando pintura, rascando madera, buscando entradas sin comprender realmente lo que buscaban. Están persistiendo, dije. El comportamiento está evolucionando. Ya no solo caminan, ahora interactúan con obstáculos. Caleb palideció. ¿Eso significa que podrían aprender a abrir puertas? No, respondió Mara antes de que yo pudiera. No tienen la capacidad cognitiva, pero la fuerza acumulada. Me miró. Asentí. La fuerza acumulada podría eventualmente derribar algo. Una pared débil, una ventana mal sellada, el tiempo suficiente y hasta el hormigón cede. El rascado continuó todo el día y toda la noche, y no se detuvo. Al 10º día, Caleb perdió la paciencia. Estábamos en la sala de control. El rascado había continuado sin parar durante 36 horas. Caleb se levantó bruscamente. No puedo más. Ese ruido, ese maldito ruido. Pateó una silla. Mara lo agarró del brazo. Caleb, respira. Pero él se apartó. ¿Respirar? ¿Cómo se supone que respire cuando estamos enterrados vivos? Cuando esas cosas están ahí afuera rascando nuestras paredes como... No terminó. Solo se desplomó contra la pared. Se deslizó hasta el suelo. Puso su cabeza entre las rodillas. Sus hombros temblaban. No lloraba. Solo se quebraba. Mara se arrodilló junto a él. Puso una mano en su espalda. No dijo nada. A veces las palabras no ayudan. A veces solo la presencia es suficiente. Yo me quedé en mi silla, observando, sintiéndome inútil, porque entendía exactamente lo que Caleb sentía. El peso del confinamiento, la presión de saber que cada día era igual, que no había escape visible, que esto podría ser para siempre. El pensamiento me aterrorizaba, y si me aterrorizaba a mí, no podía imaginar lo que le hacía a un chico de 16 años. Esa tarde, organicé una reunión, los 4 en el nivel 1. Necesitamos hablar, dije, sobre cuánto tiempo más podemos quedarnos aquí, y qué hacemos si la situación no mejora. Mara asintió. Provisiones. Tenemos tal vez 3 meses y medio si seguimos racionando como ahora. Pero la salud mental, miró a Caleb, a Sophie. Eso es más complicado. Caleb levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Necesitamos salir, eventualmente, aunque sea solo para movernos, para ver el cielo, Se detuvo, tragó, para recordar que hay un mundo allá afuera. Sophie habló, su voz todavía pequeña pero más fuerte que antes. ¿Y si no lo hay? ¿Y si esto es todo lo que queda? La pregunta flotó en el aire como humo. Ninguno de nosotros tenía respuesta, porque era posible. Era completamente posible que el mundo que conocíamos se hubiera ido, que solo quedaran bolsas de supervivientes, escondidos, esperando, muriendo lentamente. Tenemos que tener esperanza, dijo Mara finalmente, pero su voz carecía de convicción, porque la esperanza es difícil de mantener cuando estás enterrado bajo tierra, escuchando muertos rascar tu techo. Al 11º día tomé una decisión. Usaríamos el Podjin.
Detonador. No para escapar, todavía no, pero para reducir la horda, para crear espacio, para darnos una oportunidad de movilidad. Le expliqué el plan a Mara. Ella lo consideró. Es arriesgado. Si algo sale mal, todo es arriesgado, interrumpí. Pero quedarnos aquí hasta que nos volvamos locos es garantizado. Al menos esto nos da una opción. Ella asintió lentamente. ¿Cuándo? Esta noche, cuando estén más agrupados. Los monitores muestran que tienden a congregarse cerca del porche después del anochecer. Preparamos todo meticulosamente. El detonador, las latas de diésel que había almacenado en el cobertizo exterior. Calculé la distancia, la carga explosiva, el radio de daño. En papel funcionaría. Destruiría el cobertizo. Encendería cualquier cosa en un radio de 15 metros. Los errantes no entenderían fuego. No huirían. Se quemarían donde estuvieran. Era brutal. Era horrible. Pero era necesario. O al menos eso me dije a mí mismo. Porque la alternativa era seguir esperando. Y esperar se estaba volviendo su propia forma de muerte. A las 10 de la noche revisé los monitores una última vez. 82 errantes en el claro. La mayoría congregados cerca de la casa. Cerca del cobertizo. Perfecto. Expliqué el plan a Caleb y Sophie. Cuando detone habrá una explosión. Fuerte. Sentirán la vibración incluso aquí abajo. No se asusten. Es parte del plan. Sophie asintió. Caleb también. Pero vi miedo en sus ojos. No de la explosión. De lo que significaba. Que estábamos pasando de defensivos a ofensivos. Que estábamos matando activamente. No en defensa propia inmediata, sino estratégicamente, calculadamente. Era una línea que una vez cruzada no se podía descruzar. Sostuve el detonador, mi dedo sobre el botón. Mara puso su mano en mi hombro. Es la decisión correcta, dijo. No sé si me estaba convenciendo a mí o a ella misma. Presioné el botón. Nada pasó por un segundo, 2, y entonces el mundo tembló. Un estruendo masivo que vibró a través del hormigón. Las luces parpadearon. El polvo cayó del techo. Y en los monitores el cobertizo desapareció en una bola de fuego naranja. La explosión fue más grande de lo que calculé. Las llamas se extendieron rápidamente. El diésel esparcido ardió en charcos irregulares. Los errantes más cercanos se incendiaron. Figuras envueltas en fuego caminando sin rumbo, chocando con otros, propagando las llamas. Era horrible, era hermoso, era efectivo. Conté los que cayeron. 20, 30, 40. Los que no estaban en mí no ese topos. Fuego se alejaron. No por miedo, solo siguiendo algún impulso de alejarse del calor, del ruido. Se dispersaron hacia el bosque, hacia el camino. En 10 minutos el claro estaba casi vacío. Solo quedaban los cuerpos ardiendo y el fuego consumiendo lo que quedaba del cobertizo. Mis provisiones de diésel, mi plan de respaldo, todo ardiendo. Pero había funcionado. El claro estaba despejado. La puerta a la libertad estaba abierta, temporalmente, porque sabía que eventualmente volverían. El fuego se apagaría. El olor los atraería de nuevo. Pero por ahora teníamos una ventana. Y eso era más de lo que habíamos tenido en días. Caleb quería salir inmediatamente. Ahora, mientras el claro está despejado, podemos llegar a la camioneta, irnos. Pero Mara negó con la cabeza. El fuego todavía está ardiendo. Y no sabemos cuántos están en el bosque. Esperamos hasta el amanecer. Vemos qué queda. Y entonces decidimos. Fue la decisión correcta. Porque a medida que pasaban las horas, los monitores mostraron lo que temía. Los errantes estaban regresando. No todos, pero algunos. Docenas. Atraídos por el resplandor del fuego. Por el olor a carne quemada. Por las vibraciones de la explosión que todavía resonaban en el suelo. Para el amanecer había 30 de nuevo. Menos que antes, pero suficientes para ser un problema. Suficientes para hacer que correr hacia la camioneta fuera una apuesta. Mara me miró. ¿Y ahora qué? Observé los monitores. Las opciones se calcularon en mi cabeza. Quedarnos significaba eventual locura. Salir significaba riesgo inmediato. Y de repente, una tercera opción apareció en mi mente. El túnel de escape. Había estado guardándolo como último recurso. Pero tal vez ese momento había llegado. Hay otra forma de salir, dije lentamente. Y les conté sobre el túnel. 180 metros bajo tierra, saliendo al campo de maíz, lejos de la casa, lejos de los errantes. La idea de usar el túnel generó debate. Caleb estaba a favor. Cualquier cosa para salir. Sophie estaba callada, pero pareció aliviada ante la idea de alejarse sin tener que correr. Mara era pragmática. ¿Cuándo fue la última vez que verificaste el túnel? ¿Funciona? ¿No está inundado? Buenas preguntas. Todas. Lo verifiqué hace 3 meses, admití.
Antes de que todo esto comenzara, estaba despejado, pero 3 meses es mucho tiempo. Podría haber colapsos, inundaciones. No lo sé hasta que lo abramos. Mara asintió. Entonces lo verificamos primero. Antes de comprometernos, bajamos al nivel 4. La puerta del túnel era de acero pesado. Giré la manivela hidráulica. Los sellos sisearon al liberarse. La puerta se abrió lentamente. Aire rancio salió. Olor a tierra, a humedad, a algo que había estado cerrado demasiado tiempo. Brillé una linterna dentro. El túnel se extendía hacia adelante. Hormigón reforzado, tuberías de soporte cada 3 metros. Parecía intacto, pero solo podía ver los primeros 20 metros. Después de eso, oscuridad. Voy a explorarlo, dije. Mara agarró mi brazo. No solo, yo voy contigo. No discutí. 2 eran más seguros que 1. El túnel era estrecho, 1,5 metros de ancho, 2 metros de alto. Mara y yo caminamos agachados. Las linternas proyectaban sombras alargadas en las paredes de hormigón. Nuestras botas chapoteaban en charcos poco profundos. Agua filtrada, no profunda, solo molesta. A los 50 metros encontramos el primer problema. Una grieta en el techo, no grande, pero suficiente para que la tierra se filtrara. Un montículo pequeño en el suelo. Lo rodeamos. Mara tocó la grieta. ¿Es seguro? Me encogí de hombros. Tan seguro como cualquier otra cosa en este momento. Continuamos. A los 100 metros el aire se volvió más fresco. Eso era bueno. Significaba que la ventilación estaba funcionando, que el túnel no era una trampa de muerte. A los 150 metros escuchamos algo. Un rascar. Leve pero presente. Nos congelamos. Brillé la linterna hacia adelante. Nada. El rascar continuó. Venía de arriba, de la tierra sobre nosotros. Mara susurró. ¿Errantes? Negué con la cabeza. Demasiado superficial. Probablemente animales, topos, tal vez raíces. Pero mi corazón latía más rápido, porque en este nuevo mundo cada sonido era una amenaza potencial. A los 180 metros llegamos al final. La escotilla de salida era circular. Acero con sellos de goma. Una rejilla de drenaje falsa en la superficie. Giré la manivela. Los pernos se aflojaron. La escotilla se levantó 5 centímetros. Luz del día. Se filtró. Brillante después de estar en el túnel. Empujé más. La escotilla se abrió completamente. Asomé la cabeza con cuidado. Estábamos en el campo de maíz. Los tallos secos se alzaban a nuestro alrededor. Maíz sin cosechar de la temporada pasada. Perfecto camuflaje. Miré alrededor. No había errantes visibles. El campo estaba vacío, silencioso. Solo el susurro del viento en los tallos. Mara subió junto a mí. Respiró profundo. Aire fresco. Aire que no había sido reciclado. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Funciona, dijo. Realmente funciona. Bajamos de regreso. Cerramos la escotilla y corrimos de vuelta por el túnel, porque ahora teníamos algo que no habíamos tenido en días. Una salida real. Una forma de escapar. Si las cosas se volvían imposibles en el búnker, podíamos irnos. No estábamos completamente atrapados. Y eso, más que cualquier otra cosa, alivió el peso que había estado presionando mi pecho. De vuelta en el búnker, compartimos las noticias con Caleb y Sophie. El túnel funcionaba. Teníamos una salida. Caleb estalló en sonrisas. ¿Entonces podemos irnos? ¿Ahora? Pero Mara negó con la cabeza. No todavía. Primero necesitamos un plan. ¿A dónde vamos? La camioneta está en el frente. Tendríamos que caminar por el campo, recuperarla, arriesgarnos a ser vistos. Yo añadí. Y no sabemos qué hay más allá de aquí. Podrían ser más hordas. Podrían ser más saqueadores. Salir sin un destino es tan peligroso como quedarse. Sofía habló. ¿Pero nos vamos? Eventualmente. La miré. Esos ojos enormes llenos de esperanza frágil. Sí, dije. Eventualmente. Pero lo hacemos bien. No nos apresuramos hacia la muerte solo para escapar del aburrimiento. Caleb lucía decepcionado, pero asintió, porque sabía que tenía razón. La libertad sin plan es solo otra forma de prisión. Una más grande, más peligrosa, pero prisión al fin. Pasamos los siguientes 2 días preparando, empacando suministros, revisando armas, planificando rutas. Mara hizo listas, siempre listas, medicinas, comida, agua, munición, herramientas. Cada artículo revisado meticulosamente. Caleb ayudó a empacar mochilas, una para cada uno, 30 kilos de equipo, pesado pero manejable. Sofía organizó cosas pequeñas, vendajes, encendedores, pilas, cosas que podían salvarte la vida. Yo revisé las armas, el Ruger, la Mossberg, la Glock, distribuí munición, enseñé a Caleb cómo cargar, cómo apuntar, cómo disparar. No era un soldado,
pero en este mundo todos teníamos que serlo. Mara también aprendió. Era mejor tiradora de lo que esperaba. Manos firmes, respiración controlada. Trabajé en emergencias en Chicago, explicó. He visto suficiente violencia para no tenerle miedo. No mencionó si había causado alguna. No pregunté. Todos teníamos secretos ahora. Todos teníamos líneas que habíamos cruzado. En la noche del 13º día pasó algo inesperado. Escuchamos voces, humanas, fuera del búnker. Revisé los monitores. Había gente en el claro. 3 figuras, no saqueadores. Al menos no parecían hostiles. Llevaban mochilas, armas pero no levantadas. Se movían con cautela. Uno de ellos gritó: «¿Hay alguien ahí?» Vimos el fuego. Pensamos que tal vez se detuvo. Uno de los errantes había aparecido desde el bosque. Las figuras se tensaron, levantaron sus armas, pero no dispararon. Solo retrocedieron lentamente. El errante los siguió. Y entonces aparecieron más. 5, 10, la horda regresando. Las 3 figuras corrieron hacia el camino. Los errantes los siguieron. Y en 5 minutos el claro estaba vacío de nuevo, excepto por los muertos. Mara me miró. Podríamos haberlos ayudado. Lo consideré. Tal vez. Pero abrir la puerta arriesga exponernos. Y no sabemos quiénes eran. Podrían haber sido amigables. O podrían haber sido como los Fenn. Ella no discutió. Pero vi la culpa en sus ojos. Porque ahora había 3 personas más afuera, corriendo por sus vidas. Y nosotros nos quedamos escondidos. Seguros pero inútiles. Esa noche no pude dormir. La imagen de esas 3 figuras corriendo se repetía en mi mente. ¿Los matamos al no ayudar? ¿O nos salvamos al quedarnos ocultos? La moral en el apocalipsis era complicada, líquida, cambiante, basada en supervivencia. Me levanté. Fui a la sala de control. Los monitores mostraban el claro vacío bajo la luna. Los errantes se habían dispersado de nuevo. Tal vez 20 quedaban. Bebí whisky. El último del Maker's Mark. Sabía a ceniza, a arrepentimiento. Cerré los ojos y por primera vez en días recé. No a Dios, no creía en eso, pero recé al universo, a lo que fuera que quedara de orden en el caos. Recé porque esas 3 personas sobrevivieran, porque encontraran refugio, porque no murieran por mi cobardía. Y entonces bebí el resto del whisky y dejé que el entumecimiento llegara, porque era mejor que sentir. Al 14º día Mara anunció que era hora. Nos vamos mañana, al amanecer. Los errantes están en su nivel más bajo entonces. Tomamos el túnel, recuperamos la camioneta y nos dirigimos norte. He escuchado rumores de zonas de seguridad cerca de los Grandes Lagos. Tal vez no sean reales, pero es mejor que quedarnos aquí esperando volvernos locos. Caleb vitoreó. Sophie sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Yo solo asentí, porque era la decisión correcta, pero también significaba abandonar lo que había construido. Mi santuario, mi obra maestra, 3 años de trabajo, y ahora lo dejaba atrás, saqueado, quemado, rodeado de muertos. Esa noche empacamos todo, mochilas junto a la puerta del Totes túnel, armas cargadas, linternas con baterías nuevas. Estábamos listos, tan listos como podíamos estar. Me acosté una última vez en el catre. Miré el techo de hormigón, las grietas familiares, la tubería expuesta, mi hogar por 2 semanas, mi prisión. Y mañana sería solo un recuerdo, un capítulo cerrado. Cerré los ojos, y esta vez el sueño llegó, profundo y sin sueños. El sueño de alguien que ha tomado una decisión y está listo para enfrentar las consecuencias. Nos despertamos a las 5 de 6 la mañana, todavía oscuro afuera. Los monitores mostraban 18 errantes en el claro, menos de lo esperado. Buena señal. Nos vestimos en silencio, ropa oscura, botas resistentes, mochilas ajustadas. Mara revisó a Sophie. Se aseguró de que su mochila no estuviera demasiado pesada. Caleb revisó su rifle por 3ª vez. Nervios. Yo lo entendía. Revisé la Glock, el Ruger, cargadores extra en los bolsillos. Todo lo que había preparado durante años, reducido a lo que podía cargar en mi espalda. Nos reunimos frente a la puerta del túnel. Nadie habló. No había nada que decir. Giré la manivela hidráulica. Los sellos sisearon. La puerta se abrió. El túnel se extendía ante nosotros. Oscuro, húmedo, nuestra única salida. Encendí mi linterna. Yo voy primero. Mara, tú y Sofía en el medio. Caleb, cubres la retaguardia. Si algo sale mal, seguimos moviéndonos. No nos detenemos. ¿Entendido? Todos asintieron. Entré al túnel y los demás me siguieron. El túnel se sentía diferente ahora. Más estrecho, más opresivo.
Sabiendo que era nuestra única salida, le daba un peso psicológico. Cada paso resonaba. El chapoteo del agua, el arrastrar de las botas, nuestras respiraciones amplificadas en el espacio confinado. A los 50 metros pasamos la grieta en el techo. Más tierra se había filtrado desde la última vez. El montículo era más grande. Tuve que agacharme para pasar. Sofía tropezó. Mara la agarró. Cuidado, cariño. Su voz un susurro, como si hablar en voz alta pudiera colapsar el túnel. A los 100 metros el aire fresco llegó. Respiramos más fácil. La ventilación funcionaba. Estábamos a mitad de camino. Caleb susurró desde atrás. ¿Alguien más escucha eso? Nos detuvimos. Escuchamos. Rascar. Arriba. En la tierra. Más fuerte que la última vez. No era un animal. Era múltiple. Como muchas cosas moviéndose sobre nosotros. Mara susurró. Los errantes deben estar caminando por encima del túnel. Mi corazón se aceleró. Sigamos moviéndonos. Silenciosamente. Continuamos. Cada paso deliberado. Cada respiración controlada. A los 150 metros el rascar se intensificó. Y entonces escuchamos algo más. Un crujido. Sutil pero inconfundible. Brillé la linterna hacia el techo. Una nueva grieta se había formado. Pequeña. Apenas visible. Pero creciendo. Tierra cayendo en partículas finas. Mierda, murmuré. Mara vio la grieta. ¿Es peligroso? No lo sé, pero necesitamos movernos, rápido. Aceleramos el paso. El crujido continuó. La grieta se extendió. Podía verla ramificándose como un rayo congelado. Y entonces, a 20 metros de la salida, pasó. Un trozo de hormigón se desprendió. Cayó con un golpe sordo. Tierra se derramó detrás de él. No mucha, pero suficiente para bloquear parcialmente el túnel. «Corran», grité. Olvidé el sigilo. Olvidé la cautela. Corrimos. Sofía primero, empujada por Mara. Caleb detrás. Yo cerrando. El techo crujía. Más pedazos cayendo. Tierra llenando el espacio. Llegamos a la escotilla. Giré la manivela frenéticamente. Los pernos se aflojaron. Empujé. La escotilla se abrió. Luz gris del amanecer inundó el túnel. «Suban, suban». Sofía salió primero. Mara la siguió. Caleb trepó. Yo miré atrás. El túnel estaba colapsando. No completamente, pero suficiente. Bloqueando la ruta de regreso. No había retorno ahora. Solo adelante. Subí. Cerré la escotilla detrás de mí. Y nos quedamos en el campo de maíz. Respirando pesadamente. Vivos. El campo de maíz se extendía en todas direcciones. Tallos secos, susurrando en el viento. El cielo era gris. Nubes bajas amenazando lluvia. Nos agachamos entre los tallos, observando, escuchando. No había errantes visibles. No había sonidos excepto el viento. Mara señaló hacia el norte. La camioneta está en esa dirección. Tal vez medio kilómetro. Asentí. Nos movemos en fila. Espaciados. Silencio absoluto. Si alguien ve algo, señal de mano. Sin hablar. Empezamos a movernos. El maíz era denso. Bueno para camuflaje. Malo para visibilidad. Cada paso era una apuesta. No sabíamos qué había más allá de los tallos. Podían ser errantes. Podían ser saqueadores. Podía ser nada. A los 100 metros, Sofía se detuvo. Señaló hacia la izquierda. Seguí su mirada. Había algo moviéndose entre el maíz. Una figura, levantando la mano. Nos congelamos. La figura emergió. Era un errante. Solo, vagando sin rumbo. No nos había visto todavía. Levanté el rifle. Apunté. Pero Mara puso su mano en mi brazo. Negó con la cabeza. Disparar significaba ruido. Ruido significaba más. Esperamos. El errante pasó, a 5 metros de nosotros, sin notar, desapareciendo entre los tallos. Esperamos 2 minutos, 3, y entonces continuamos. A los 200 metros escuchamos motores, lejanos, viniendo del camino. Nos agachamos. El sonido se acercó. Una camioneta. No, 2. Pick-up grandes con refuerzos soldados. Pasaron por el camino de acceso, hacia mi granja. Podía ver figuras en las camas de las camionetas. Hombres armados, los FEN, o gente como ellos, buscando saquear lo que quedaba. Mara susurró. Tuvimos suerte. Si hubiéramos salido por la puerta principal, no terminó. No necesitaba hacerlo. Sabíamos lo que hubiera pasado. Nos habrían encontrado, nos habrían matado. O peor, esperamos hasta que el sonido de los motores se desvaneció. Y entonces seguimos moviéndonos. Más rápido ahora, porque el claro estaría lleno de saqueadores pronto. Y no queríamos estar cerca cuando descubrieran que el búnker estaba vacío, que la presa había escapado. A los 300 metros vimos la camioneta, la pick-up roja de Mara.
todavía donde la habían dejado, intacta, milagrosamente. Corrimos los últimos 50 metros. Mara abrió la puerta. La llave todavía estaba en el contacto. Giró. El motor tosió. Una vez, 2 veces, y arrancó. El sonido más hermoso que había escuchado en semanas. Subimos todos, Mara conduciendo, yo en el asiento del pasajero, Caleb y Sophie en la parte trasera. Mara aceleró. Las llantas derraparon en la tierra suelta. Salimos del campo, hacia Mittesin, el camino, lejos de la granja, lejos del búnker, lejos de todo lo que había construido. Miré por el espejo lateral. Humo todavía se elevaba de donde había estado el cobertizo. Figuras pequeñas moviéndose en el claro. Los saqueadores, los errantes, todos peleando por un refugio vacío, una fortaleza abandonada. Giré hacia adelante. El camino se extendía ante nosotros, vacío, silencioso. Mara conducía rápido, demasiado rápido para las condiciones, pero ninguno de nosotros le dijo que redujera la velocidad, porque todos queríamos distancia, kilómetros entre nosotros y ese lugar, entre nosotros y las últimas 2 semanas. Pasamos autos abandonados, casas quemadas, cuerpos en las cunetas. El mundo había muerto mientras estábamos enterrados, y ahora estábamos emergiendo en sus ruinas. Caleb miró por la ventana. ¿A dónde vamos exactamente? Mara respondió. Norte, hacia los lagos. Tal vez encontremos algo, tal vez no, pero al menos estamos moviéndonos, y eso era todo lo que teníamos ahora. Movimiento, esperanza frágil, y el uno al otro. Condujimos durante 3 horas. El paisaje cambió de campos a bosques, de bosques a pueblos pequeños, todos muertos, todos abandonados. En un pueblo vimos supervivientes, 5 personas barricadas en una gasolinera. Nos vieron pasar. Uno levantó la mano, pidiendo ayuda. Mara redujo la velocidad. Miré hacia atrás. Las 5 personas se veían desesperadas, hambrientas, pero también nos superaban en número, y no sabíamos sus intenciones. Sigue conduciendo, dije en voz baja. Mara dudó, pero aceleró. En el espejo lateral vi a las personas vernos partir. Una levantó su mano media, otra se arrodilló, tal vez en desesperación, tal vez en derrota. Mara tenía lágrimas en sus ojos. Deberíamos haber parado. No, dije, no podemos salvar a todos, solo a nosotros. Sonaba frío, lo era, pero era verdad, y Mara lo sabía. Limpió sus lágrimas y siguió conduciendo, porque eso era lo que hacíamos ahora. Seguíamos adelante y dejábamos a los kilómetros de más atrás, porque salvarlos significaba arriesgarnos, y no podíamos arriesgarnos, no ahora, no cuando acabábamos de escapar. Al mediodía encontramos un problema, bloqueo en la carretera, autos apilados deliberadamente, una barricada, y detrás de ella figuras, armadas. Nos vieron, levantaron armas. Mara frenó. ¿Qué hacemos? Mi mente trabajó rápido. 3 opciones: retroceder, negociar, pelear. Retroceder significaba perder tiempo, encontrar otra ruta. Negociar significaba arriesgarnos a ser robados, o peor. Pelear significaba, miré nuestras armas, el Ruger, la Glock, contra al menos 6 personas visibles. Malas probabilidades. Retrocede, dije. Lentamente, no los provoques. Mara puso reversa. Uno de los hombres gritó: ¡Alto! ¡Apaguen el motor! No obedecimos. Mara aceleró en reversa. Un disparo. Una bala golpeó el capó. ¡Mierda! Mara giró el volante. La camioneta giró. Cambió a avanzar. Aceleró. Más disparos. Uno rompió la ventana trasera. Sophie gritó. Caleb la cubrió con su cuerpo. Yo saqué la Glock. Disparé por la ventana. No apuntando, solo su presión. Los hombres se dispersaron. Ganamos distancia. Mara condujo como loca. Salimos de la carretera, por un campo, de vuelta a caminos secundarios. No nos siguieron, o no pudieron, pero el mensaje era claro. El mundo exterior era tan peligroso como el búnker, tal vez más, porque afuera los humanos eran los verdaderos monstruos. Esa noche acampamos en un granero abandonado, sin fuego, sin luz, solo oscuridad, silencio. Comimos raciones frías, atún directo de la lata, agua tibia de botellas. Sophie estaba callada de nuevo. El disparo la había asustado de vuelta al silencio. Mara la sostenía, cantando suavemente, canciones que probablemente le había cantado a sus propios hijos, si los tenía. Nunca preguntó. Caleb montaba guardia en la puerta, rifle en manos, ojos en el campo, buscando movimiento. Yo me senté contra la pared, revisando mi equipo, munición restante, 30 rondas para la Glock, 50 para el Ruger, no suficiente para una batalla prolongada.
Suficiente para sobrevivir. Tal vez. Mara se acercó, se sentó junto a mí. ¿Crees que llegaremos a los lagos? Su voz era apenas audible. Me encogí de hombros. No lo sé, pero tenemos que intentarlo, porque la alternativa es... No terminé. Ella asintió. Sabía. La alternativa era rendirse, encontrar un lugar, barricarse, esperar a morir, como los supervivientes en la gasolinera, como los que habían construido el bloqueo, como yo en mi búnker, sobreviviendo pero no viviendo. No voy a terminar así, dije en voz baja. No voy a morir en una caja esperando que el mundo mejore. Mara sonrió tristemente. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos moviéndonos. Encontramos otros supervivientes. Construimos algo nuevo. No un refugio, una comunidad. Algo que valga la pena proteger. Sonaba idealista, ingenuo, pero era lo único que tenía. Y Mara lo entendió. Al tercer día en la carretera encontramos algo inesperado. Una transmisión de Tezepal, radio, débil, intermitente, pero real. Una voz masculina. Zona de seguridad, Duluth, supervivientes bienvenidos, coordenadas. Y entonces estática. Mara y yo intercambiamos miradas. Caleb se inclinó hacia adelante. ¿Lo escucharon? ¿Es real? No sabía. Podía ser una trampa. Podía ser antigua, grabada antes de que cayera. Pero era la primera señal de civilización organizada que habíamos escuchado. Vale la pena verificarlo, dijo Mara. Asentí. Duluth está a 200 kilómetros al norte. 2 días si no encontramos problemas. Y si encontramos problemas, agregó Caleb, nos desviamos, como siempre. Sonrió. Un destello de su anterior optimismo regresando. Puse las coordenadas en un mapa viejo que había tomado del búnker. Trazamos la ruta, carreteras secundarias, evitando ciudades, evitando autopistas, manteniéndonos en lo rural donde las hordas eran más pequeñas, donde los humanos eran menos, donde tal vez, solo tal vez, podíamos llegar sin morir. Mara arrancó el motor y continuamos norte, hacia Duluth, hacia la zona de seguridad, hacia algo que podría ser esperanza real, o podría ser otra tumba, pero teníamos que saberlo, porque eso era lo que nos separaba de los errantes. Ellos vagaban sin propósito, nosotros teníamos uno, incluso si era frágil, incluso si era incierto, teníamos dirección, y eso era suficiente. El cuarto día cruzamos una zona particularmente mala, una ciudad pequeña, tal vez 5.000 habitantes antes. Ahora era una necrópolis, errantes por todas partes, cientos, miles tal vez, llenando las calles, presionándose en ventanas, arrastrándose entre autos abandonados. Tuvimos que desviarnos, 50 kilómetros fuera de ruta, a través de caminos forestales, apenas trazados. La camioneta se atasó 2 veces. Tuvimos que empujarla. Los 4, manos en el parachoques, pies resbalando en el barro, finalmente libre, siguiendo adelante. En un punto, Sofía habló. ¿Creen que todos los pueblos están así? Mara respondió honestamente. Probablemente. Las ciudades atrajeron a más personas. Más personas significaron más infectados. Es matemática brutal. Sofía sintió. No lloraba, solo aceptaba. Y me di cuenta de que todos habíamos cambiado, endurecido, adaptado. Sofía ya no era una niña traumatizada, era una superviviente. Caleb ya no era un adolescente nervioso, era un soldado en entrenamiento. Mara ya no era solo una enfermera, era nuestra líder de facto. Y yo ya no era un ingeniero obsesionado con el control, era un nómada, aprendiendo que la seguridad no viene de paredes, viene de movimiento, de adaptación, de la capacidad de dejar atrás lo que no puedes salvar, incluyendo partes de ti mismo. Al 5.º día la camioneta murió, el motor tosió, humeó y se detuvo. Estábamos a 50 kilómetros de Duluth. Mara intentó arrancarla. Nada. Abrí el capó. El motor estaba fundido, sobrecalentado, probablemente por conducir demasiado rápido por demasiado tiempo. No era reparable. No aquí. No sin herramientas. Sin repuestos. Caminamos, dije. Caleb gimió. 50 kilómetros con estas mochilas. Nos llevará días. Entonces nos lleva días, respondió Mara. Pero llegamos. Empacamos lo esencial. Dejamos todo lo demás. La camioneta se convirtió en otra reliquia. Otro marcador de nuestro viaje. Empezamos a caminar. La carretera estaba vacía, silenciosa. Solo nuestras botas en el asfalto. El peso de las mochilas. El sol calentando nuestras espaldas. A mediodía encontramos una señal. Duluth, 40 kilómetros. Nos detuvimos. Bebimos agua. Comimos barras energéticas rancias. Y seguimos. Porque detenernos significaba pensar. Y pensar significaba dudar. Y dudar significaba rendirnos.
Y no podíamos hacer eso, no ahora, no cuando estábamos tan cerca. Al sexto día vimos las luces, lejanas, difusas, pero definitivamente luces, artificiales, eléctricas, civilización. Aceleramos el paso ignorando el dolor en los pies, la fatiga en los músculos, las ampollas sangrando en nuestros talones. Las luces se hicieron más claras, un perímetro, cercas altas, torres de vigilancia y figuras moviéndose, uniformadas, organizadas. La zona de seguridad era real. Nos acercamos con cautela, manos arriba, armas abajo, mostrando que no éramos amenaza. Una voz amplificada desde una torre. ¡Alto! ¡Identifíquense! Mara gritó de vuelta. Supervivientes, 4, buscando refugio. Pausa, larga, interminable. Y entonces, acérquense lentamente, serán revisados. Caminamos hacia la puerta. Soldados nos rodearon, rifles apuntando, pero no disparando. Nos revisaron, buscando mordidas, buscando infecciones. Encontraron nada, porque éramos limpios, éramos supervivientes. Y finalmente, después de semanas, estábamos a salvo. La puerta se abrió y entramos a Duluth, a la zona de seguridad, a algo parecido a esperanza. Y por primera vez desde que dejé mi búnker respiré, realmente respiré, porque habíamos llegado, contra todas las probabilidades, habíamos sobrevivido. Pero mientras miraba hacia atrás, hacia el camino que habíamos tomado, hacia las ruinas que habíamos cruzado, supe que el costo había sido alto. Mi santuario destruido, mi ilusión de control aniquilada. Y la pregunta que me perseguiría para siempre: ¿cuántas personas dejamos atrás para llegar aquí, ahora? Parado frente a esta cámara en la zona de seguridad, grabando este último segmento, quiero que quien vea esto entienda algo. Sobrevivir no es vivir. Sobrevivir es solo existir, moviéndose de un día al otro, del búnker al camino, del camino a otro refugio. Y eventualmente incluso los refugios fallan, porque nada es permanente en este mundo, ni el hormigón, ni el acero, ni las paredes que construyes para mantenerte a salvo. La verdadera supervivencia es aceptar eso, es soltar el control, es entender que la seguridad no viene de lo que construyes, sino de con quién lo construyes. Mara, Caleb y Sophie están afuera, adaptándose a este nuevo lugar, encontrando roles, propósitos. Y yo estoy aquí, grabando, documentando, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que decir la verdad. Y la verdad es esta: construí la fortaleza perfecta y me convertí en su prisionero. Solo cuando la abandoné, cuando dejé ir todo lo que pensé que necesitaba, encontré algo real. Encontré personas, encontré movimiento, encontré vida. Pero la cicatriz permanece cada vez que escucho pasos arriba, cada vez que las paredes se sienten demasiado cercanas, cada vez que el silencio se vuelve demasiado pesado. Estoy de vuelta ahí, enterrado, escuchando a los muertos rascar mi techo, y sé que nunca me iré realmente, porque eso es lo que te hace el apocalipsis. No te mata, te cambia, te vacía y te deja vivir con lo que te has convertido. Así que si encuentras esto, si estás en tu propio búnker esperando que mejore, déjame decirte algo: no va a mejorar, no por sí solo. Tienes que moverte, tienes que arriesgarte, tienes que dejar ir la ilusión de seguridad y abrazar la única verdad que importa. El mundo murió, pero tú todavía estás vivo. Y eso significa algo, aunque sea solo por hoy, aunque sea solo por este momento. Estás vivo, y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos ahora, todo lo que alguna vez tendremos. Evan Mercer, firmando. Por última vez desde mi ataúd, y por primera vez desde afuera,